Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. En nuestros 6 videos anteriores analizamos la compatibilidad con la Suna de Dios y el Corán de los milagros que, según los relatos y las tradiciones israelitas, se cree que se atribuyen al último profeta de Dios, el profeta Muhammad, y al profeta Moisés. Estas creencias sobre milagros incluían el Miraj, que se añadió al evento de Isra, luego la división de la luna en 2, la multiplicación de los alimentos, el aumento de las aguas, la curación de los enfermos y los relatos inventados sobre la superioridad del profeta Muhammad, que surgieron como resultado de la competencia entre los profetas. Además, habíamos analizado juntos, a la luz del Corán, los relatos sobre Moisés abriendo un camino en el Mar Rojo con su bastón, permitiendo que él y sus seguidores cruzaran, tras lo cual el faraón y su ejército se ahogaron. El bastón de Moisés convirtiéndose en serpiente o dragón y tragándose las cuerdas de los magos, y el agua brotando como de una fuente de 12 manantiales cuando Moisés golpeó la roca con su bastón. Tras examinar estos relatos, llegamos a la conclusión de que no tenían ninguna relación, ni de cerca ni de lejos, con la verdad, la justicia o la realidad. Recomiendo a quienes deseen aprender en profundidad sobre la presentación de los milagros a la luz del Corán y adquirir conocimiento sobre este tema que vean estos videos. En este video, en cambio, intentaremos analizar la compatibilidad de los milagros atribuidos a Jesús con la Suna de Dios y el Corán. Entre estos milagros se incluirán el análisis y el estudio de cómo ocurrió el nacimiento de Jesús de nuestra Madre María, su capacidad de hablar en la cuna, cómo escapó del grupo que intentó matarlo, las creencias sobre su ascensión corporal al cielo, su resurrección de los muertos, la curación de los enfermos, su conocimiento de los alimentos en las casas, la resurrección de los pájaros y el examen de sus milagros. Queridos espectadores, en primer lugar, para quienes solo verán este video, expliquemos qué es un milagro, en qué sentido se utiliza en el Corán y cómo debe ser nuestro enfoque metodológico y de principios respecto al tema de los milagros. La palabra milagro no aparece ni se utiliza en el Corán. En el Corán se utilizan y aparecen las palabras ayá y ayat, que también significan milagro. Dependiendo del contexto en el que se utilizan y aparecen en los versículos, estas palabras pueden significar señal, indicio, algo extraordinario e interesante, milagro, mensaje, lección, advertencia, signos del poder y la fuerza de Dios, versículos del Corán, misión profética, institución de la profecía, y también pueden referirse al propio Corán. Ahora, demos ejemplos que incluyan estos significados. En el versículo 29 de la Sura Sad y en el segundo versículo de la Sura Bakara significa el Corán. En los versículos 105 y 106 de la Sura Bakara se utiliza en el sentido de misión profética o institución de la profecía, mientras que en los primeros versículos de las Suras Qasas 2, Naml 1 e Hishr 1 se utiliza en el sentido de frases o versículos del Corán. En el grupo de versículos del 21 al 25 de la Sura Rum se utiliza como señales o manifestaciones del poder de Dios, mientras que en los versículos 91 de la Sura Anbiya y 50 de la Sura Muminun se emplea en el sentido de cosas extraordinarias o sorprendentes. En el versículo 248 de la Sura Bakara se usa en sentido de señal. En el 21 de la Sura Mumin y en el 66 de la Sura Nahl en sentido de lección o advertencia, mientras que en los versículos 190-191 de la Sura Ali Imran, en el 53 de la Sura Fusilet, en el 20 de la Sura Sariyat y en versículos similares, se menciona que hay signos en los cielos, en la tierra y en nosotros mismos. Todos estos versículos del Corán son suras y versículos que contienen ante todo el significado de milagro, así como todos los demás significados. Queridos espectadores, la verdad que debe entenderse de todos estos ejemplos es la siguiente.
En el universo, en la creación, todo lo que ha sido creado es un signo, un milagro. Así como la luna, el sol y las estrellas en los cielos son signos milagrosos, también los animales, las montañas, los mares, las plantas, las verduras y los individuos de cada especie en la tierra son signos y milagros. De la misma manera, cada ser humano y todas las partes de su cuerpo son un signo, un milagro. Ahora, después de analizar juntos ejemplos de los diferentes significados de las palabras signo y milagro en el Corán, aprendamos también en relación con nuestro tema cuáles son las funciones de nuestro profeta y de los demás mensajeros de Dios y cuáles son sus deberes fundamentales nuevamente a partir del Corán. En primer lugar, nuestro profeta y todos los profetas expresan con sus propias palabras en el versículo 11 de la Sura Ibrahim, en el versículo 6 de la Sura Fusilet y en el versículo 110 de la Sura Kef, que ellos mismos son siervos de Dios y seres humanos como los demás, y que la única diferencia es que han sido elegidos como mensajeros de Dios y que, como parte de su misión profética, se les ha revelado la palabra de Dios. Que los profetas también tenían esposas e hijos se menciona en el versículo 38 de la Sura Rad, en el versículo 8 de la Sura Al-Anbiya, mientras que en los versículos se expresa que como parte de ser humanos, los profetas tampoco fueron creados de una naturaleza no humana, que ellos también fueron creados de carne y hueso, que incluso los mensajeros de Dios sufrían dolores de cabeza y de muelas, comían, bebían, paseaban por los mercados, sentían hambre, sed, tenían necesidades fisiológicas, les crecía el cabello y la barba, su ropa se ensuciaba y sudaban, y que sus demás desechos no eran diferentes a los de otras personas, tal como se expresa en la Sura As-Zumar, versículo 30, y en otros versículos similares, donde se indica que todos los profetas, al igual que los demás, también eran mortales. Después de expresar que todos los profetas eran seres humanos como los demás y que su única diferencia era recibir la revelación, ahora aprendamos también a partir del Corán cuáles eran las funciones de los profetas. En primer lugar, que la paz de Allah sea sobre el sello de los profetas, el honorable Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con él, sobre todos los profetas, y también sobre ustedes, queridos espectadores. En muchas aleyas, como en Am 19, Maide 67, 99, Araf 63, 68 y otras similares, se indica que su principal deber es el de transmitir el mensaje. Otra de las funciones de nuestro profeta y de los demás profetas es la de explicar, aclarar y mantener siempre claro el mensaje. Estas funciones se mencionan en aleyas como Nal 39, 44, 64, 92 y otras similares. Otra de las funciones de los profetas es la de ser portadores de buenas noticias, es decir, la función de anunciar buenas nuevas. Mientras que estas funciones de los mensajeros de Allah se expresan en aleyas como Maryam 97, Shura 93, Yunus 22 y otras similares, la función de advertir y dedicación de el mensajero de Allah y de todos los mensajeros se menciona en hasta 40 aleyas diferentes, incluyendo Maryam 39, 97, Anam 19, 51, 92. Otra de las funciones de los mensajeros de Allah es el tasbih, es decir, reconocer y dar a conocer a Allah con todos sus atributos y purificarlo de cualquier defecto y de la asociación shirk. Esta función se expresa en el grupo de versículos entre el primero y el quinto del capítulo Alá, en los versículos 95 y 99 de la Sura Al-Hijr y en otros versículos similares. Otra de las funciones del mensajero de Allah
y de todos los mensajeros es ser recordadores, amonestadores y consejeros con el Corán que les ha sido revelado. Estas funciones se ordenan en el grupo de versículos del 9 al 13 de la sura Alá, en la sura Kaf y en decenas de versículos similares. Otra de las funciones de los mensajeros de Alá es la de ser hadi, es decir, guiar o servir de guía. Estas funciones se expresan en los versículos 52 de la sura Shura, 7 de la sura Rad, 53 de la sura Rum y en versículos similares. Además, nuestro Señor otorgó a algunos de sus mensajeros elegidos el dominio político. Estos son Yusuf, Dawud, Suleimán, Isa y el último profeta, Muhammad, la paz sea con él. Que la paz de Allah sea con todos ellos. Estas funciones se expresan en los versículos 101 de la sura Yusuf, 20, 34, 35 de la sura Sad y en versículos similares. Otra de las funciones del mensajero de Allah, el profeta Muhammad, y de otros profetas es la de juez, cadí y árbitro. Esta función se menciona en los versículos 105 a 107 de la sura Nisa, 48 de la sura Maida, 64 de la sura Enam y en versículos similares. Queridos espectadores, los profetas, al cumplir con estas funciones, han seguido la revelación, que es su única fuente. Todo lo que les fue revelado está presente en sus libros, en el Corán y en los libros de los demás profetas. Los profetas, en nombre de la religión, no han hecho ninguna adición ni sustracción, es decir, no han establecido normas, ni han declarado algo lícito o ilícito, ni han actuado como si fueran socios de la religión, como si la religión fuera una empresa y los profetas fueran sus socios. Nunca han añadido ni quitado nada a la religión de Dios, es decir, no tienen la función de ser legisladores. No tienen derecho ni autoridad para comportarse como legisladores. Y en los versículos del Corán, como en la sura Az-Zumar, versículos 2, 3, 11, 16, en la sura Al-Mu'min, versículo 14, en la sura Al-Araf, versículo 29, y en otros versículos similares, se expresa que todos los profetas han dedicado su religión, el Islam, únicamente a Dios. A todos los profetas se les ha ordenado cumplir con su misión de mensajeros, dedicando su religión únicamente a Dios, según lo que les ha sido revelado. Y si no cumplen con esta orden, en los versículos 45, 46, 47 y 44 de la sura Al-Haqqa, se advierte severamente que serán apresados, que se les cortará la vena yugular y que sus cabezas serán separadas de sus cuerpos y que nadie podrá impedirlo. Además, como han notado y visto, queridos espectadores, queda muy claro en los versículos del Corán que los profetas definitivamente no tenían el método de mostrar milagros, presentar signos o invitar a otras personas al Islam a través de ellos. Sin embargo, a pesar de todo esto, los líderes de los politeístas de la Meca, así como el pequeño número de cristianos y judíos, insistieron en pedir la manifestación de milagros. En los versículos 133 de Taha y 50 de Ankebut decían: ¿por qué no trae el profeta Muhammad un milagro de su Señor y lo muestra? ¿O no debería habérsele enviado milagros a Muhammad de parte de su Señor? En el versículo 153 de Nisa piden que les bajes un documento escrito desde el cielo. En el grupo de versículos del 89 al 93 de la sura Isra dicen: «Oh Muhammad, nunca creeremos en ti. Para que creamos en lo que dices, debes hacer brotar manantiales de la tierra para nosotros. O deberías tener jardines llenos de palmeras datileras o vides. O deberías hacer que fluyan ríos en esos jardines. O deberías hacer que el cielo se haga pedazos y caiga sobre nosotros. O deberías presentarnos a Alá y a los ángeles frente a nosotros. O deberías tener una casa adornada con oro, o deberías ascender al cielo». Dicen: «Tampoco creeremos en esto a menos que nos traigas un libro escrito que podamos leer, bajado del cielo». Y así desmentían al mensajero de Alá, el profeta Muhammad. Que la paz de Allah sea con nuestro maestro y con todos los profetas.
En este punto, la pregunta que surge en nuestra mente y que debe ser respondida es la siguiente: ¿por qué piden estos milagros a los mensajeros de Allah? Porque desde su infancia escuchaban y aprendían los nombres, historias y leyendas de los profetas anteriores a ellos, como Abraham, Jonás, Moisés y Jesús, transmitidas de boca en boca en forma de cuentos y leyendas, sin importar si eran verdad o no. Conocían las creencias transmitidas de boca en boca. Entre esas creencias creían en forma de leyendas y cuentos que el profeta Moisés abrió el mar y creó un camino, que Abraham, la paz sea con él, ardió en el fuego, que incluso una hormiga llevaba agua a su fuego, que el profeta Jonás vivió en el vientre del pez y no murió, y en muchos otros milagros. Y decían lo siguiente: pensaban que, ya que los profetas anteriores habían hecho esas cosas, entonces si Jesús también era un profeta, él también debía mostrar milagros. Queridos espectadores, realmente estos profetas, tal como se afirma, actuaron como se cuenta, o como si fueran leyendas y rumores transmitidos de boca en boca, mostraron milagros cada vez que se encontraban en apuros o lo necesitaban. ¿O acaso, de acuerdo con la ley de Dios y con el conocimiento y poder que poseían por la revelación que tenían en sus manos, además de su propia experiencia y acumulación de conocimientos, superaron esas dificultades y desafíos utilizando precisamente esas capacidades cuando se enfrentaron a sus interlocutores? Otra pregunta que viene a la mente es la siguiente: ¿no se pudo entender cómo se superaron estos asuntos que se consideran milagros, aunque era posible explicarlos de alguna manera? ¿No se pudieron enseñar o no se pudieron aprender? ¿O acaso les resultó más fácil contarles a las personas cuentos y leyendas en lugar de la verdad, ocupando así sus mentes con relatos? Este punto, por supuesto, es un aspecto importante que debe ser considerado. Manteniendo estas preguntas en mente, veamos qué respuesta da el Corán a las demandas de milagros que se pedían o se creía que mostraban todos los mensajeros de Dios, incluido el propio profeta Mahoma. Al final del versículo 93 de la sura Al-Isra dice: «Di, mi Señor es sublime». ¿Qué es lo que ustedes me están pidiendo? Yo solo soy un ser humano, un mensajero. ¿Qué más podría ser? Así respondió. En el versículo 20 de la sura Yunus dice: a quienes piden milagros, diles que el milagro, la señal, está solo bajo el control de Dios. De hecho, nuestro Señor también ha expresado que todas las criaturas innumerables que ha puesto en el universo como prueba de su existencia y que señalan hacia Él son en sí mismas milagros. En el 7º versículo de la sura Rad dice: te piden una señal milagrosa. Sin embargo, tú solo eres un advertidor. Mientras que en el versículo 95 de la sura Isra dice: di, si en la tierra hubieran habitado y caminado ángeles, ciertamente habríamos hecho descender para ellos desde el cielo un mensajero ángel. En el 9º versículo de la sura Enam se proporciona una información interesante. Si hubiéramos hecho que los profetas fueran ángeles, sin duda los habríamos enviado en forma humana y caerían en la misma duda en la que ya caen, mientras que en el versículo 35 de la sura Enam y en decenas de otros versículos se dice: si hubieras podido cumplir las expectativas de esos incrédulos y hubieras descendido a las profundidades de la tierra o ascendido a los cielos y les hubieras traído otra prueba del cielo además del Corán, aún así no habrían creído. De hecho, queridos espectadores, una creencia de ese tipo tampoco se consideraría fe. Y el versículo continúa diciendo: si Alá hubiera querido, ciertamente los habría reunido en la guía. No seas de los ignorantes. Con estas palabras se respondía a los politeístas de la Meca. Y se expresa que una fe que surge a través de milagros, hechos extraordinarios, presión o coacción, sin voluntad ni razón, no puede considerarse fe.
Por supuesto, todos sabemos que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y los demás profetas recibieron poder, fuerza, signos y milagros. Entonces, ¿cuál es este milagro que se les ha dado? Queridos espectadores, llamo su atención. Esto se expresa de manera muy clara en los versículos 50 y 51 de la Sura Al-Ankabut. El milagro mencionado son los libros que se les dieron a todos los profetas. Y se expresa que el Corán, que fue dado a nuestro profeta, es ese milagro. Y en el versículo correspondiente se dice lo siguiente: esos idólatras opresores dicen, ¿no deberían haberse enviado otros milagros? Los milagros solo provienen de Alá. Yo solo soy un claro advertidor. Presta atención a ellos. ¿Acaso no les basta como milagro que te hayamos revelado el Corán que les recitas y transmites? Mientras se afirma que esta es la verdad y la realidad para los creyentes, quiero expresarlo una vez más. Oh creyentes, oh quienes creen en el Islam, ¿no les basta como milagro, como señal que el Corán que el profeta Muhammad les recita y transmite haya sido revelado por nuestro Señor? Queridos espectadores, el principio fundamental que debemos entender de todas las respuestas que el Corán da a través de la lengua de nuestro profeta, haciéndole decir di, es el siguiente: la única y exclusiva revelación dada al mensajero de Dios, Muhammad, y a los demás mensajeros es el Corán. Y la revelación que descendió a otros profetas es el Evangelio, la Torá y los Salmos. Esta verdad también nos la expresa el Corán en la Sura Fatir, versículo 43, en la Sura Fat, versículo 23, en la Sura Asr, versículo 62, y en la Sura Mumin, versículo 84, indicando que en las leyes de Dios, en las normas que existen desde tiempos antiguos, en la Sunetullah, nunca habrá ningún cambio ni alteración. A pesar de esta realidad del Corán, algunos, al igual que los politeístas de la Meca, y a pesar de los versículos que hemos mencionado desde el principio, llenan sus mentes y conocimientos con historias transmitidas por sus antepasados, relatos, discursos ajenos al Corán, obras, libros, y escuchando a maestros, peregrinos, jeques, líderes religiosos y sus superiores, por lo que creen que todo eso es correcto. Por eso tampoco pueden aceptar los conocimientos del Corán. Y dicen, ¿acaso no podría suceder si Dios quisiera? ¿Acaso Dios no es capaz de todo? ¿No saben estas personas que se emborrachan sin beber, que pierden la razón sin consumir nada y que difunden discursos ajenos al Corán basados en la cultura de los relatos, que Dios nos libre lo siguiente? ¿Acaso hay alguien que niegue que Dios es todopoderoso, que tiene el poder de crear todo de la nada, de lo similar y de lo que no se le parece? Son ellos quienes ponen en evidencia su propia ignorancia. Por supuesto, estas personas también dejan muy claro que no conocen los versículos fundamentales del Corán sobre ciertos temas. Parece como si estos versículos que ellos y nosotros nunca deberíamos olvidar, aún no les hubieran sido revelados. Nuestro Señor declara en el versículo 56 de la Sura Hud que actúa conforme a los principios de la verdad, es decir, el Sirat al-Mustaqim, que expresa a través del Corán, y en el versículo 56 de la Sura al-Mudathir declara que es dueño de la piedad, es decir, que no es esclavo sino soberano de su poder infinito de creación y que actúa con la responsabilidad de los principios que el Corán también comunica. Queridos espectadores, hay una realidad que debemos tener en cuenta al abordar el tema de los milagros y que nunca debemos olvidar. Al abordar cada tema, principio, mandato, recomendación o relato del pasado en el Corán, por supuesto, debemos hacerlo usando la razón, el pensamiento y el conocimiento, observando, escuchando, tocando, además de actuar como los ulul el-bab, es decir, separando la esencia de la cáscara, utilizando métodos para comprender la verdad y también con tedebir, es decir, trabajando minuciosamente, observando lo que se dice y comprendiendo lo que se quiere decir, y con
Tesekir, siendo conscientes del resultado obtenido tras el estudio, manteniendo siempre presentes las realidades de la vida y de la naturaleza. Tefekkür es producir resultados correctos y útiles como consecuencia de los estudios científicos realizados. Ta'akkul, como resultado de todas estas actividades, ordena mantener siempre activa la bendición de la razón otorgada por Allah, crear instituciones tanto mentales como financieras que sean una realidad social. Y Tefakku, es decir, encontrar las recetas correctas y descubrir el camino para construir la vida social sobre los principios e instituciones más adecuados y actuar conforme a estos principios. En el versículo 100 de la Sura Yunus se expresa que sobre los individuos, familias, sociedades y estados que no realizan estas actividades lloverá suciedad, mientras que en el versículo 22 de la Sura Enfal se indica que quienes no se acerquen al Corán, a esta realidad y a estos principios serán discapacitados, no podrán alcanzar la verdad, no podrán crear instituciones mentales y sociales correctas y así se encontrarán en situaciones mucho peores que las calamidades y desastres que les ocurrieron a los pueblos, naciones y sociedades del pasado. Después de haber determinado nuestro método para analizar los milagros atribuidos a los profetas y los milagros que se cree que mostraron, pasemos ahora a los milagros que se cree que mostró nuestro Señor Jesús. Queridos espectadores, debo recordarles esto porque es muy importante. Permítanme recordarles que es absolutamente necesario ver nuestro video titulado El nacimiento milagroso de Jesús sin padre, el milagro de nuestra Madre María, el nacimiento de Jesús y la oración de nuestra Madre Ana, para poder comprender bien el tema. Solo quiero añadir aquí brevemente algunas frases que deseo complementar al video relacionado. En ese video, al igual que todos, mencioné que un ángel se le apareció a la Virgen María en forma humana, que sopló del Espíritu de Dios y que así ocurrió el embarazo y que los versículos se interpretan de esta manera. Ahora quiero actualizar estas ideas. Según el Corán, como nuestra Madre María que caminaba sobre la tierra no era un ángel, no era necesario que el mensajero angelical viniera en forma humana y dijera, soy un ángel, porque ya existe el mensajero humano, el profeta Zacarías, la paz sea con él, y está cumpliendo con su deber, y es un profeta a quien la Virgen María conocía de cerca y en quien confiaba. Dios le comunica la información sobre nuestra Madre María al profeta Zacarías a través de la revelación. Como saben, uno de los nombres de la revelación es Espíritu. Dios transmite a María a través de Zacarías la información compuesta por sus versículos, es decir, el Espíritu. El versículo que dice, Dios designa a su mensajero Zacarías para informar a María, nos permite comprender mucho mejor este asunto y de hecho esta realidad se entiende claramente a partir de la comunicación mutua que tenían en el templo. En este punto nos viene a la mente la siguiente pregunta. ¿Por qué los exégetas o eruditos anteriores no pudieron entender estos versículos y milagros de acuerdo con la Sunna de Dios y en cambio incluyeron en sus obras las interpretaciones del Evangelio, la Torá, el zoroastrismo y otras creencias que llamamos israeliyat? La respuesta a esta pregunta es muy larga y compleja, pero permítanme mencionar 3 puntos principales. En primer lugar, aquellos que no podían mostrar abiertamente su enemistad hacia el Islam cumplieron su misión disfrazados de lobos con piel de cordero. En segundo lugar, oponerse a los discursos aceptados por los gobiernos políticos desde tiempos antiguos siempre ha implicado pagar un precio o ser obligado a pagarlo. Pagar ese precio es muy difícil, doloroso y solitario. La tercera razón es que dado que la ciencia, la tecnología y el acceso a la información no estaban tan desarrollados, se ha provocado que muchos versículos sean incomprendidos o queden sin explicación.
Permítanme dar solo un ejemplo, porque está relacionado con nuestro tema. Aunque es posible entender el hecho de que Dios envió de su Espíritu a María, tal como acabo de actualizar mi propia comprensión, Razi, considerado el maestro de todos los exégetas y cuyas opiniones son consultadas, lo explica de tal manera que uno pensaría que se está contando una historia erótica. Es decir, nuestros grandes antepasados nos transmitieron sus opiniones en relación con su época. Si trasladamos a nuestro tiempo las cenizas, es decir, los errores de nuestro pasado, nos veremos obligados a vivir en el cenicero. En cambio, tomamos sus brasas, es decir, sus aciertos, los combinamos con el conocimiento acumulado de nuestro tiempo y también rezamos por ellos. De lo contrario, todos debemos saber esto con total claridad. Debemos y tenemos que ser capaces de explicar a nuestros hijos, nietos y a las futuras generaciones con nuestro conocimiento, sabiduría y siendo un modelo a seguir, que el Islam y el Corán son una guía, un manual de vida que construye la vida social y forma buenas personas. O de lo contrario dirán, quédense ustedes con sus musulmanes y su Islam, que no construyen la vida social, que no sanan la mente ni el alma, que no pueden traer la paz y que dicen, creo, soy musulmán, pero hago de todo, y se alejarán de ustedes, de su religión y de su Corán. De hecho, ya se están alejando, queridos espectadores. Ahora, con este sentido de responsabilidad, hemos pasado al análisis de los milagros que los musulmanes atribuyen al profeta Jesús, evaluándolos de acuerdo con la ley divina Sunnetul. Para quienes escucharán por primera vez los milagros de Jesús, comencemos explicando cómo se relatan en las secciones correspondientes de la Biblia. En los pasajes de Mateo 23-27, Juan 1:11, Mateo 14:15, Juan 1:41, Lucas 17:46, Marcos 46:52, Lucas 11:19 y Marcos 30:9, se relata extensamente y con todo detalle cómo Jesús realizó milagros como convertir el agua en vino, calmar tormentas, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, curar a los ciegos, expulsar demonios, sanar a los paralíticos y leprosos, cambiar la apariencia de su rostro, multiplicar alimentos y bebidas y bendecir los bienes materiales. Dejemos que sean los propios teólogos cristianos quienes se ocupen de estas creencias y doctrinas. Analicemos los milagros de Jesús según el Corán desde la perspectiva musulmana, comenzando por qué el grupo especialmente encargado de matar al profeta Jesús no pudo cumplir su misión, quiénes eran los apóstoles y cómo fue elevado a los cielos por Dios. Sigamos luego con sus milagros de resucitar a los muertos, hablar en la cuna y sanar a los enfermos. El número de apóstoles, la edad a la que el profeta Jesús fue designado como mensajero de Dios y lo que hizo antes de la llegada del escuadrón de la muerte, no lo aprendemos del Corán, sino de fuentes históricas. Al saber que los profetas Moisés y Mahoma fueron enviados como profetas a los 40 años, entendemos que hasta esa edad los mensajeros acumularon conocimientos y experiencias sociales y personales. Que la paz de Dios sea con todos los mensajeros y con ustedes. Aprendemos del principio de no hacer distinción entre los profetas, que Jesús y otros mensajeros también fueron elegidos como profetas a los 40 años. Hasta los 40 años, Jesús aprendió medicina y practicó la curación en Alejandría, lo que en términos modernos sería ejercer como médico. También se dedicó a la agricultura, llegó a ser económicamente próspero y, tras alcanzar la madurez intelectual y espiritual, perfeccionando su acervo personal de conocimientos, fue designado como mensajero de Dios. Dejando todo lo que tenía en Alejandría, fue enviado como guía y líder para los hijos de Israel. Queridos espectadores, en este video quiero explicar todos los temas relacionados con Jesús y el análisis de todos,
absolutamente todos los milagros de manera fácil, comprensible y resumida. Así como en la Meca, cuando los compañeros comenzaron a entregarse al Islam con sus vidas y bienes alrededor del profeta, los politeístas de la Meca, en su desesperación, formaron un escuadrón de la muerte. De manera similar, en la época de Jesús, los oligarcas que conformaban el poder político judío descrito también sentenciaron a muerte a Jesús y enviaron un escuadrón de la muerte a la casa donde estaba con sus apóstoles. El escuadrón de asesinos asignado, tras hacer un reconocimiento de la casa, se apostó en los lugares donde había puertas y ventanas por donde era posible escapar. Algunos miembros del escuadrón entraron en la casa e intentaron matar a Jesús. Los apóstoles dentro de la casa ya habían hecho todos sus preparativos. En este punto, echemos un vistazo más de cerca a la palabra apóstol. La palabra apóstol significa literalmente los que visten de blanco o los que, como oficio, tiñen las telas de blanco. En el ámbito religioso, es el nombre dado a quienes aceptaron apoyar a Jesús y su causa con sus vidas y bienes, convirtiéndose en compañeros de lucha. Volviendo a nuestro tema, los apóstoles también intercambiaron opiniones y consultaron entre ellos. Tal como se expresa en el versículo 14 de la sura As-Saf, todos los apóstoles prometieron ser un escudo para Jesús contra la banda de la muerte en el camino de Dios. En aquel entonces, como no existían fotografías ni videos, y como no podían saber cuál de ellos era Jesús, uno de los discípulos se ofreció voluntariamente como doble de Jesús para enfrentarse al escuadrón de la muerte, y fue él quien fue asesinado por el grupo. Como todas las puertas y ventanas estaban vigiladas, Jesús logró escapar por una pequeña abertura que se usaba en las casas antiguas del pueblo para salir al tejado y continuó con su misión profética hasta el final de su vida. En los relatos israelitas, sin embargo, se dice que Jesús fue capturado, crucificado y asesinado, y que después de permanecer en la tumba durante 3 días o un número diferente de días, el gran Padre, Dios Padre, lo elevó a su presencia. La razón por la que fue crucificado fue que el 13º apóstol, el 13º de los discípulos, cometió traición y hipocresía, y reveló a la patrulla de la muerte que venía la información y el paradero de Jesús. Por eso los cristianos consideran el número 13 como de mala suerte. No quieren usar el número 13 en su vida social. Por ejemplo, en algunos aviones y autobuses europeos no hay asientos con el número 13. Se pasa del 12 al 14 en sus edificios de apartamentos o en sus hoteles, en los ascensores de hoteles. No hay acceso al piso 13. El ascensor no se detiene en el piso 13. Quienes viven en ese piso suben desde el 12 o bajan desde el 14. Paréntesis. Permítanme recordarles a mis jóvenes hermanos que en el Islam no existen la mala suerte, la buena suerte ni el totemismo. Mientras les explicaba la aceptación del Miraj, mencioné que el profeta Jesús estaba en el segundo cielo y que algunos musulmanes aceptan esta creencia. Como saben, también mencioné que la creencia de que el profeta Idris está en el primer cielo y que el profeta Moisés, como el más elevado, está en el último cielo, es una de las informaciones indispensables sobre los acontecimientos del Miraj. Entonces, preguntemos y analicemos, ¿realmente el profeta Jesús fue elevado corporalmente a los cielos? Alá ha expresado en el Corán, tanto a ellos como a toda la humanidad, que Jesús y los demás profetas, debido a su devoción personal y a que cumplieron de la mejor manera posible su misión como mensajeros de Dios a pesar de todo, son valiosos y ocupan altos grados y posiciones tanto ante nuestro Señor como ante la gente, y que se encuentran en el estado de complacencia divina. En el versículo 153 de la sura An-Nisa sobre Jesús se afirma que no lo mataron con certeza. Por el contrario, como Alá es quien eleva los grados,
Él elevó su valor y rango ante su presencia. En el texto original del versículo no aparece la expresión elevado a los cielos. Dios no está, ni mucho menos, en los cielos. Atribuirle un lugar físico a Dios es politeísmo. La misma expresión se utiliza en los versículos 56 y 57 de la Sura Maryam para el profeta Idris y menciona en el libro a Idris. Recuérdalo y haz que otros lo recuerden. Él era una persona muy sincera y un profeta. ¿Lo elevamos a una posición sublime? ¿Acaso el hecho de elevar solo en rango y grados aparece en otras partes del Corán? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en el versículo 15 de la Sura Al-Mumin, se dice que Allah es quien eleva los grados de sus siervos y que Allah es el dueño del trono, de toda la grandeza y los rangos. Él envía la revelación para elevar los rangos y grados de sus siervos. Aprendemos por medio de relatos y tradiciones israelitas que en los versículos 105, 175 y 176 de la Sura Al-Araf se menciona a una persona llamada Balaam. En el Corán no se menciona el nombre de esta persona, sino su carácter, su personalidad y su identidad. Se relata que esta persona, al no seguir la revelación que habría elevado su rango, cayó cada vez más bajo hasta terminar en la situación de un perro que saca la lengua. Y nuevamente para el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Nuestro Señor dice en el versículo 79 de la Sura Al-Isra: Mi Señor ciertamente te elevará a una posición digna de alabanza, al-Maqam Mahmud. ¿Es esta situación exclusiva solo para los profetas cuyos ejemplos he compartido? No, no lo es. En la parte relevante del versículo 11 de la Sura Al-Mujadila se expresa que todos los musulmanes creyentes, cuando sigan la revelación y construyan su carácter y personalidad conforme a ella, alcanzarán grados y rangos tanto ante las personas como ante Allah. Después de todos estos ejemplos, comprendiendo que ser elevado a rangos y grados no es una situación exclusiva de Jesús, sino que cualquiera que siga la revelación de Allah será elevado en valor, dignidad, rango y grado ante Allah, pasemos al análisis conforme al Corán del milagro de Jesús de resucitar a los muertos, deseando que aquellos que, influenciados por relatos tomados de fuentes cristianas y convertidos en hadices, defienden como si fuera un principio de fe la expectativa de que Jesús, elevado al cielo, descenderá a la tierra como el Mesías al final de los tiempos y llevará a toda la humanidad a la fe, puedan recuperar la salud y la cordura a través de la revelación, aunque hayan perdido el juicio sin beber. Uno de los temas que nuestro Señor anunció como buena nueva a María, la madre de Jesús, a través de Zacarías en el grupo de versículos del 45 al 50 y uno de la Sura Al-Imran, es la aceptación del milagro de que Jesús diría a los hijos de Israel: con el permiso de Alá, resucito a los muertos. Esta aceptación se ha llevado tan lejos que no solo se han conformado con los relatos de que nuestro profeta resucitó a los muertos, sino que luego se ha atribuido también a Ibn Arabi y a Celaleddin Rumi, escribiéndose en sus obras que ellos tomaron las almas de sus seres queridos que habían muerto a manos de Azrael y las reunieron con sus cuerpos. La invención ha continuado hasta este punto. Queridos espectadores, en el Corán, resucitar a los muertos no significa clara y explícitamente en las aleyas 52 y 53 de la Sura Rum, la aleya 80 de la Sura Nemel, la aleya 22 de la Sura Fatir y la aleya 122 de la Sura Enam, resucitar a los muertos que conocemos, sino que se refiere a quienes están espiritualmente muertos, sumidos en idolatría e incredulidad. Disculpen. A las personas que han perdido la razón y la conciencia se les llama muertos. Estos muertos sociales, individuos que se han vuelto inútiles para la sociedad y la humanidad, multitudes, masas, es decir, los muertos en movimiento dentro de la sociedad, los profetas de Dios los han revivido con la revelación.
han adquirido un espíritu revolucionario para hacer el bien a sí mismos y a sus sociedades. Por eso, en el versículo 24 de la sura Al-Anfal del Corán dice: «Oh creyentes, cuando Dios y su mensajero los llamen a lo que les dará vida, respondan a Dios y al mensajero». Y nuevamente, al principio de los versículos 50 y 53 de la sura Ash-Shura, se dice: «Así te hemos revelado el espíritu vivificante, que es obra nuestra», expresando que la revelación es un espíritu que da vida. Todos los profetas y quienes asumen su misión continuarán resucitando a los muertos sociales hasta el día del juicio. Después de nuestra oración pidiendo que nuestro Señor nos guíe a todos, primero a revivir nuestro propio corazón muerto y luego a hacer sanación y vida para los muertos sociales, pasamos al análisis del milagro de que el profeta Isa hablara siendo un bebé en la cuna. Si miramos las traducciones de los versículos 110 de la sura Al-Maida y 46 de la sura Al-Imran en el Corán, en muchas traducciones actuales verán que se interpreta como que el profeta Isa habló a los adultos mientras estaba en la cuna. En algunas traducciones se dice que el profeta Isa habló con las personas cuando era niño y cuando era adulto. Sin embargo, en muy pocas traducciones se menciona que el profeta Isa habló o se dirigió a los adultos desde una posición elevada o de gran estatus. Aquí, para eliminar esta diferencia o diferencias, nuestro trabajo requerirá una reflexión técnica, es decir, no solo quedarnos en la superficie, sino profundizar hasta el núcleo, por lo que les pido que concentren su atención, ya que será un estudio minucioso. La palabra que causa esta diferencia en las traducciones del Corán proviene de la pronunciación de las palabras el Medi, el Muti y el Miti, que están formadas por las letras Me, E y D. Seguramente todos ustedes lo saben. En la época del profeta Muhammad y en los ejemplares del Corán que el califa Osman mandó recopilar y convertir en un solo libro, no existían signos de vocalización ni de puntuación. Por primera vez, las vocales, es decir, las marcas de fata, kasra y dama que se colocan sobre las letras que forman las palabras, fueron introducidas. Durante el periodo de Abdulmelik, en el año 65 de la Égira, fueron añadidas por Ebu Sud Eduelu para facilitar la lectura. En este punto, si se consulta la raíz etimológica de esta palabra en los diccionarios antiguos y venerables como Lisanul Arab y Takul Aruz, y se observan con detenimiento sus significados profundos, se verá que si la palabra se lee como el muti, se refiere a hablar desde una posición elevada, con autoridad y gran sabiduría, y si se lee como el medi, significa que habló con la gente mientras aún estaba en la cuna, un hecho verdaderamente milagroso y significativo. Y el significado se da de esa manera. Y por esta razón, como todos nuestros traductores y exégetas han leído la palabra como el Medi, nos la han transmitido como que habló cuando era niño. A pesar de que se utiliza este significado, existe un caso en el que preferiríamos leer la palabra como el Muti. En el Mushaf-i Sherif, copia de Hazreti Osman en la biblioteca Topkapi y la biblioteca Isam, la hoja 385, con el versículo 46 de la sura Ali Imran, se ha perdido de los manuscritos originales. Luego, en el año 841 de la Égira, en Medina, Davud bin Ali Gailani escribió la hoja y la colocó en su lugar con signos diacríticos. Sin embargo, este erudito tan valioso no pudo aceptar en su conciencia poner un signo diacrítico en la letra mim de la palabra el muti, y no lo hizo. No obstante, posteriormente, quienes buscaban milagros consideraron esta palabra en los mushafs como el medi. Así hicieron que el profeta Isa hablara en la cuna cuando era un bebé. De este modo, tomaron una decisión que no es acorde con la Sunnetullah. Otro argumento que respalda que debe leerse como el muti es que el liderazgo político otorgado a Hazreti Yusuf, Davud,
Suleimán y Muhammad, también le fue concedido a Hazrat Isa, lo cual se expresa como se le concedió sabiduría. Que la paz de Alá sea con todos los mensajeros. Se entiende que también Hazrat Isa, en cierto periodo de su profecía, ejerció funciones de liderazgo en altos cargos y se dirigió a la gente desde esa posición. En conclusión, Hazrat Isa no habló con la gente desde la cuna cuando era un bebé, sino que ya adulto transmitió la revelación de Alá a las personas desde altos cargos y se reunió con otros para tratar los asuntos sociales y las instituciones necesarias para la vida comunitaria. Él les comunicó que era el mensajero de Alá, les pidió que no adoraran a nadie más que a Alá y que siguieran la revelación. Queridos espectadores, sin alargarnos demasiado, pasemos también al análisis de los milagros de Hazrat Isa, como crear un pájaro y hacerlo volar y curar a los enfermos. Hemos mencionado que durante su juventud, hasta los 40 años, Hazrat Isa se formó en Alejandría en conocimientos históricos, curación y agricultura, que gracias a esta experiencia se volvió rico y que de reformar el Islam deformado y restaurarlo a su esencia entre los hijos de Israel. Los milagros de crear un pájaro, curar enfermedades e incluso saber qué alimentos había en las casas se derivan de los conocimientos personales de Hazrat Isa. Sin embargo, el acto de crear, según el Corán en Bakara 21-29, Ferq 8, Muminun Suresi 14, Shuara 137, Ankebut 17 y en el 7º verso de la Sura Sa, no se presenta como un acto exclusivo de Dios de crear de la nada, sino que también se utiliza para los humanos en el sentido de hacer, formar o dar forma a algo a partir de otra cosa. Por ejemplo, cómo hacer una mesa, una silla y productos similares a partir de la madera, que es un producto del bosque. El profeta Jesús dice, voy a hacer algo con forma de pájaro, una figura de pájaro, una maqueta de pájaro, a partir de barro, arcilla o cerámica. Luego hace un recipiente en forma de pájaro, similar a los que se ven frecuentemente en excavaciones arqueológicas y que nuestros mayores conocen bien, utilizado como incensario o quemador de incienso. Luego recoge hierbas y plantas que son buenas para las enfermedades oculares, el vitiligo u otras dolencias, y las coloca dentro de ese incensario o quemador de incienso para que se conviertan en medicina. Cuando está listo, sopla por un lado, y los microbios y plagas similares a moscas que causan o transmiten enfermedades, al encontrarse con el vapor y el aroma, se transforman en pájaros y se van volando. Así, las enfermedades oculares y otras dolencias se curan. Queridos espectadores, lo que se convierte en pájaro y vuela no es el incensario o quemador de incienso, son las enfermedades, microbios y plagas que causan esas enfermedades. También mencionemos brevemente, en 2 o 3 frases, su capacidad para conocer los alimentos en las casas y predecir el futuro. Como el profeta Isa se especializó en la agricultura, enseñaba a los hijos de Israel cómo proteger los alimentos, granos y verduras en casa del moho, los insectos y el deterioro, así como métodos de conservación como los encurtidos, las conservas y el secado, que conocemos como preparaciones para el invierno. En cuanto a predecir el futuro, en este punto en realidad no hay ningún problema, porque cada profeta que llegaba anunciaba a su comunidad y a las futuras comunidades mediante la revelación de Dios a los profetas que venían con él o que vendrían después de él. El profeta Isa también anunció la llegada de Hazrat Muhammad y dijo que permanecería entre ustedes hasta el día del juicio. Solo que, como el profeta Muhammad es el último profeta, no anunció la llegada de ningún profeta después de él. En cambio, confirmó a los profetas anteriores, reformó las revelaciones que habían sido deformadas y dejó la responsabilidad, la causa y la presentación de la revelación del Corán como la última guía para la humanidad a las generaciones del Corán.
diciendo que nuestro próximo video tratará sobre el análisis de los milagros atribuidos a Hazreti Suleimán y que se cree que él mostró. Recomiendo a quienes deseen obtener más información sobre este tema el tafsir de 8 volúmenes de Hakke Yilmaz titulado Tevinul Quran, Ishte Quran. Queridos espectadores, si creen que la información que he compartido con ustedes es útil, por favor, asuman también como una responsabilidad personal el hacer que esta información llegue a todos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Gelishim Media, activar las notificaciones y compartir nuestros videos con sus seres queridos. Permítanme también hacerles un recordatorio y deseo y pido que mi Señor construya nuestros corazones, nuestra vida social y nuestra moralidad con la revelación. Eso es lo que deseo y pido, que nunca falte el amor en su corazón ni la sonrisa en su rostro, que todo sea como lo desean. Que Dios los bendiga.